La vez pasada terminamos el tema de termodinámica, que como ya saben pues es el tema del tercer examen. Hoy vamos a empezar el tema, lo referente pues al último examen, que es el cuarto. Ese examen se compone como principalmente de dos temas, pues, que serían la parte de oscilaciones y movimiento ondulatorio, al cual le vamos a dedicar 2 clases, y el otro tema ya es lo que tiene que ver con electricidad y magnetismo, o una forma pues más general, electromagnetismo. La idea pues hacer hacer un número de clases pues más alto, refiriéndonos a ese tema. Es decir, vamos a hablar de electricidad primero, por separado. Hablamos de circuitos eléctricos. Posteriormente hablamos de ya lo que tiene que ver con el magnetismo. Y vamos entonces a ver hasta dónde vamos a llegar. Por ahora, pues básicamente es eso lo que vamos a ver, o lo que podemos decir acerca del tema que se va a ver con referencia al cuarto examen. A ver, hoy vamos a mirar el tema del movimiento oscilatorio. Pues ya lo tengo acá. Ahí ya pueden ver la presentación. Bueno, el título que se le da a la presentación es relojes, por el hecho de que en los relojes por lo general se hace uso de un oscilador para la medida del tiempo. Entonces básicamente pues la idea no es en sí los relojes, sino como digamos el mecanismo que utiliza un reloj para la medida del tiempo, que por lo general se tienen es movimientos oscilatorios, repito, para la medida de este. Ahí está la lista pues más resumida de las ideas principales. Principalmente pues la parte de osciladores armónicos y de resonancia. Son las 2 ideas pues principales que vamos a mirar. Bueno, aquí nos presentan algunas observaciones en general sobre los relojes, sin importar pues qué tipo de reloj se tenga, si sea uno muy primitivo o uno de los más modernos, pues por ejemplo los llamados relojes atómicos que se empezaron a desarrollar aproximadamente en los años 50. Entonces nos dicen que ellos dividen el tiempo en intervalos iguales, cuentan el paso de los intervalos. Hay algunos que aprovechan movimientos mecánicos, hay otros que funcionan, por ejemplo, aprovechándose pues de estímulos mecánicos como de estímulos eléctricos. Por eso dicen ahí que algunos no trabajan con movimientos mecánicos, cuando se refieren pues puramente a relojes que funcionan con electricidad, o por ejemplo relojes como los que les mencioné ahora, que son los relojes atómicos, que aprovechan ya de procesos que pasan dentro del átomo, que tienen frecuencias de ocurrencia pues muy precisas, y eso sirve para crear estándares para la medida del tiempo. Dice también que requieren una fuente de energía y tienen una precisión limitada. A medida pues o a lo largo pues de la historia se han ido desarrollando pues relojes cada vez con una precisión mayor. Aquí por ejemplo mencionan cronológicamente pues como la evolución de los relojes. Ya sabemos pues que es el mecanismo que utilizamos para medir el tiempo. Pero los primeros relojes nos mencionan relojes de sol, relojes de agua, otro por ejemplo como el reloj de arena. Serían pues como la clase de relojes más primitivos que se tienen. Ahora ya en tiempos más recientes se desarrollaron los relojes de cuerda. Hablamos de los relojes de péndulo,
Otro reloj que vamos a mencionar ahora con un poco más de detalle es el tipo de reloj que funciona con lo que llaman rueda de balance. Ahora, los más modernos ya lo relacionamos pues con el siglo pasado. Por ejemplo, en los años 20 se desarrollaron los relojes de cuarzo. Ya a principios de la década de los 50 aproximadamente empezaron a desarrollar los relojes atómicos, y el reloj de cesio específicamente es el tipo de reloj que se utiliza para crear un estándar de tiempo, es decir, para definir el segundo. Se utiliza el llamado reloj de cesio. Por eso nos dicen ahí que se convierte en estándar oficial, y el año en que se hace eso es 1967. Bueno, aquí en estas figuras aparecen algunos relojes que ya les mencioné, básicamente pues los relojes más primitivos. Ahí aparecen pues relojes como de sombra, relojes de agua, relojes de arena. El reloj de agua creo que recibe el nombre de clepsidra. Entonces tienen dos recipientes, uno de ellos va a ir derramando agua sobre el otro. El muy conocido pues reloj de arena también. Son relojes pues muy primitivos, inicialmente pues fueron muy útiles, pero no son muy precisos. Entonces ya debido a eso les pido un favor de que cuando yo esté hablando apaguen el micrófono allá. Gracias. Bueno, ahora vamos a referirnos al movimiento oscilatorio, que en principio pues podemos referirnos a él como simplemente un movimiento repetitivo, como lo llaman aquí, movimientos repetitivos. A ver, movimientos repetitivos hay muchos. A nosotros nos va a interesar un movimiento que se conoce como movimiento armónico. Un movimiento armónico, o todo movimiento armónico, es un movimiento oscilatorio. Sin embargo, no todo movimiento oscilatorio se puede catalogar como movimiento armónico. Ahorita vamos a mirar cuál es la condición para que a un movimiento repetitivo u oscilatorio se le pueda catalogar como movimiento armónico. Aquí nos hablan pues de que un cuerpo en equilibrio estable tiende a oscilar alrededor de su posición de equilibrio. Cuando hay ya lo habíamos mencionado pues anteriormente, cuando hay digamos un agente perturbador sobre el sistema que se encuentra en equilibrio estable, el sistema se aleja del equilibrio, pero eventualmente con la desaparición de esa fuerza perturbadora va a volver a su posición de equilibrio. Esa es la característica del equilibrio estable. Un equilibrio inestable es lo contrario, que un sistema en equilibrio se someta a un agente perturbador, una fuerza cualquiera, y el sistema no vuelva a su posición de equilibrio. Aquí estamos refiriéndonos no a ese tipo de equilibrio, sino al equilibrio estable. Bueno, aquí también está involucrada los conceptos que habíamos visto anteriormente de energía potencial y de energía cinética. Ahorita miramos eso aplicado, por ejemplo, a la figura que aparece ahí, el reloj de péndulo. Y nos recuerdan que la energía mecánica es la cantidad que se conserva. A ver, cuando hablamos de movimientos oscilatorios hay unas definiciones o unos parámetros básicos que siempre se van a utilizar pues en ese contexto. Aquí nos presentan 3 parámetros que siempre se tienen en cuenta a la hora de hablar de este tipo de movimiento. Uno de ellos es el llamado periodo. Periodo. Entonces lo definimos como el tiempo que demora un ciclo. Ahora, miremos qué significa un ciclo. Miremoslo, por ejemplo, en el ejemplo del reloj de péndulo, volviendo a la diapositiva anterior. Y miramos aquí en la animación el movimiento que tiene el péndulo. Un ciclo sería que, supónganse, que usted inicia a analizar el movimiento en este extremo, donde estoy apuntando con el cursor, ¿cierto?
Entonces miren que el péndulo parte de ese punto, llega a la posición de equilibrio, va al punto, al otro extremo, vuelve a la posición de equilibrio y eventualmente vuelve a la posición desde la cual partió. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el tiempo que el sistema se demora aquí el sistema para nosotros es el péndulo, el tiempo que ese péndulo se demora en partir desde aquí, de este punto que estoy señalando con el cursor, en dar todo este recorrido, ir hasta la parte opuesta y volver a ese punto inicial, el tiempo que se demora el péndulo en hacer todo ese recorrido es lo que se denomina un ciclo. Es lo que se denomina período, que es el tiempo que se demora en completar el ciclo. Ahora, el ciclo en este contexto del péndulo es el recorrido que les acabé de mencionar. Partir desde un extremo, ir hasta el extremo opuesto y volver eventualmente al punto desde donde partió. Eso se considera aquí en este contexto como un ciclo, y el tiempo que se demora el sistema en hacer ese recorrido es lo que se denomina como periodo, es lo que nos definen aquí, tiempo que demora un ciclo. Cuando nos hablan de frecuencia, ya nos están hablando es del número de ciclos que completa el sistema en una unidad determinada de tiempo. No sé, ya se pueden tener muchas unidades, el tiempo se puede medir en segundos, en minutos, en horas. Entonces, cuando nos hablan de frecuencia, es el número de ciclos que completa el sistema en una unidad de tiempo. Solamente que en el contexto pues que nos interesa a nosotros, utilizamos el llamado Sistema Internacional de Unidades, y por lo general hablamos de frecuencia como el número de ciclos que completa el sistema en un segundo. Entonces, bueno, y hablando de unidades, lógicamente las unidades del periodo son ¿cuáles? Segundos. ¿Y las unidades de frecuencia son cuáles? Segundos negativos. Segundo, 1 sobre segundo, o segundo a la menos 1. O segundo a la menos 1. Exacto. Ahorita miramos cuál otro nombre recibe eso. Bueno, también nos hablan de amplitud. Amplitud es ya sabemos pues que el sistema está siendo alejado del equilibrio. La amplitud es simplemente la distancia máxima que el sistema se aleja del equilibrio. Entonces, volviendo a la parte del péndulo, o más bien vamos al papel como para ilustrarlo mejor, ya que ahí en la animación no se ve, pues es como difícil pues indicarla. Bueno. Disculpen un momento. Bueno, ahora sí, vamos a mirar entonces a ilustrar pues ese parámetro que denominan o que se denomina amplitud. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok. Bueno, en esta posición, y supongamos pues que tenemos el péndulo y digamos que esta es la posición de equilibrio. Ahora, cuando usted somete a una oscilación ese sistema, ese péndulo va a estar oscilando de esta manera, ¿cierto? Él va a ir, digamos, hasta esta posición extrema, pasa por el equilibrio sin detenerse ahí, y eventualmente, después de ir a la posición, al otro extremo, va a volver al punto desde donde partió. Ahora, la amplitud sería la distancia máxima que se desplaza el péndulo, en este caso a partir del equilibrio, es decir, la distancia que se desplaza a partir de esta posición. En este caso del péndulo, nosotros medimos esa amplitud con un ángulo.
este ángulo entonces me representa la amplitud en este caso específico del péndulo. Pero en general tenemos que la amplitud la definimos como la distancia máxima que se desplaza el sistema a partir de la posición de equilibrio. Ahorita miramos otro ejemplo de un movimiento oscilatorio y identificamos también la amplitud en ese ejemplo. Bueno, por ahora entonces tenemos esos tres parámetros que también vamos a utilizar o se utilizan mucho cuando hablamos de movimiento ondulatorio, al cual nos vamos a referir después. Bueno, aquí nos hablan de una condición que es muy importante cuando a la hora pues de hablar de la precisión de un reloj, y es que el periodo del movimiento oscilatorio con el cual funciona el reloj no dependa de la amplitud. Eso tiene que ver o está muy relacionado con lo que se conoce como movimiento armónico, o en general pues lo que se conoce como oscilador armónico. Aquí están algunas características de ese tipo de oscilador. Entonces, lo que les dije ahora al principio, un oscilador armónico se relaciona siempre con un movimiento periódico o movimiento repetitivo, pero no todo movimiento periódico o repetitivo se puede catalogar como oscilador armónico. No todo oscilador es un oscilador armónico. Entonces, aquí la situación que nos presenta en general es un sistema en equilibrio al que le aplicamos un equilibrio estable, al que le aplicamos una fuerza que lo aleje pues del equilibrio. Una característica esencial de ese tipo de oscilador es que el periodo de ese movimiento oscilatorio sea independiente de la amplitud de ese movimiento, o sea, de la distancia máxima a la cual se mueva pues el oscilador a partir del equilibrio. Y aquí ponen un par de ejemplos. El ejemplo pues del que ya hemos estado hablando, que es el péndulo, y otro ejemplo es el sistema masa-resorte. Recuerden que ya lo habíamos mencionado varias semanas atrás cuando hablamos de la ley de Hooke. Inclusive miramos una simulación donde nos presentaban ese sistema. Ahorita miramos con un poco más de detalle ese sistema masa-resorte, comparándolo pues con el caso del péndulo. Entonces, el péndulo es un oscilador armónico. Se caracteriza entonces porque el periodo no depende de la amplitud. Ahora, otra característica esencial cuando hablamos de osciladores armónicos es que debe haber siempre presente una fuerza restauradora que tienda a llevar al sistema nuevamente a su posición de equilibrio. Y recuerden que esa característica ya la habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos del sistema de un resorte, ¿cierto? Cuando hablábamos de la elongación o de la compresión de un resorte, dijimos que en la parte, digamos, en los extremos del resorte se da la aparición de esa fuerza restauradora, y la misión de esa fuerza restauradora es ¿cuál? Volver a su estado inicial. Exacto, llevar el equilibrio nuevamente al sistema, en este caso pues al caso que estamos mencionando, al resorte. ¿Cómo es la relación que hay entre esa fuerza restauradora y la distancia, en el caso pues del resorte, la elongación del mismo? ¿Cómo es la relación entre esas dos cosas? Parece más grande, pues. Estoy hablando de la fuerza restauradora. ¿Cómo se relaciona esa fuerza restauradora con la elongación del resorte? Profe, lo que pasa es que eso es lo que le iba a preguntar. Cuando usted dice que el oscilador, el periodo no depende de la amplitud,
significaría que entonces que la velocidad va a ser la misma, siempre. No. Que No implica que la velocidad sea la misma, es simplemente pues no todo oscilador va a cumplir esa condición, pero todo oscilador armónico sí cumple esa condición. Ahora, el movimiento de un péndulo puede ser oscilador armónico o se puede catalogar de armónico siempre y cuando se cumpla esa condición, pero se puede ya tener el caso en que las oscilaciones sean muy grandes, es decir, podemos hablar de oscilador armónico simple en el caso de un péndulo siempre y cuando los ángulos, el ángulo que les mostré ahora en la figura que me representa la amplitud, siempre y cuando estemos hablando de ángulos no muy grandes. Cuando hablamos ya de ángulos lo suficientemente grandes, estaríamos hablando ya de un oscilador anarmónico, es decir, en el cual el periodo del movimiento sí depende de la amplitud del mismo. En este oscilador armónico, para el caso pues específico del péndulo, tenemos que se cumple siempre y cuando las oscilaciones tengan amplitudes pequeñas. Ahora les estaba preguntando por la relación que habíamos visto de la fuerza restauradora y la elongación del resorte. ¿Cuál es la relación que hay entre esas dos cosas? Debe ser igual, ¿no? Ahí la fuerza restauradora sería la gravedad. Cuando, a ver, supongamos que tenemos un resorte colgando del techo y le colgamos en el extremo libre, pues le colgamos una masa cualquiera, un objeto. Entonces, el resorte obviamente se elonga y va a aparecer una fuerza restauradora que estaría apuntando ¿en qué dirección? Dirección contraria propia hacia donde se encuentra la masa haciendo fuerza sobre el resorte. Es decir, la dirección contraria al peso. Eso, en dirección contraria al peso. O sea, exacto. Y esa fuerza restauradora debe ser equivalente la fuerza restauradora debe ser equivalente a la fuerza del peso. Cuando logramos el equilibrio. Pero yo estoy preguntando es cómo se relaciona esa fuerza restauradora con la elongación que sufre el resorte. La llamada ley de Hooke, pues, que vimos ya hace varias semanas. Recuerden la ley de Hooke. Pero directamente Exacto. Pues si la del peso es más grande, entonces la restauradora es... Hay una relación de proporcionalidad directa. Recuerden, ahorita les vuelvo a mostrar la ecuación. Esa característica de que la fuerza restauradora sea directamente proporcional a la distancia, pues para hablar en términos generales, a la distancia que digamos que se desplaza el sistema a partir del equilibrio. Esa es una condición también esencial para que un movimiento oscilatorio se pueda catalogar como movimiento armónico, o sea, pues un oscilador armónico. Aquí, por ejemplo, también en el péndulo, ahí en la figura aparece una fuerza restauradora que denotan aquí con esta flecha, y es la que se encarga de llevar nuevamente el sistema pues al equilibrio, o tiende a llevarlo hacia esa posición nuevamente. Ahora, ya para mirar exactamente el valor habría que descomponer este par de fuerzas que aparecen acá. Esta fuerza que identifican con una flecha blanca y no es otra cosa pues que la tensión aquí en la cuerda, y esta flecha ya sabemos pues que es el peso. Entonces, en este caso, al igual que en el caso del resorte, se cumple esa proporcionalidad directa entre fuerza restauradora y desplazamiento a partir del equilibrio. Entonces ahí tenemos dos condiciones pues que ya hemos mencionado para hablar de movimiento armónico para un movimiento oscilatorio. Esta es lo que les mencionaba ahorita hace unos minutos, que en el péndulo se cumple que la fuerza restauradora es proporcional a la deformación medida desde del equilibrio, siempre y cuando tengamos amplitudes pequeñas. Ahora, esta es la ecuación de la cual les estaba hablando ahora, la que me identifica la llamada ley de Hooke. Esta fuerza es ¿cuál? Es la fuerza restauradora, ¿cierto? Dijimos que era proporcional ¿a quién?
En el caso del resorte, a la deformación pues del mismo, ¿cierto? Pero ya viéndolo pues desde un punto de vista más general, no limitándonos al caso del resorte, esta X me sería está, con respecto a la amplitud. perdón, esta X me está determinando o representando digamos la distancia que se movió el oscilador a partir del equilibrio, ¿sí? Dígame. No, que la fuerza restauradora sería proporcional con respecto a la amplitud que tiene el péndulo respecto al punto de equilibrio, ¿no? Exacto. No, solamente pues que en el caso del péndulo las amplitudes si utilizamos esos ángulos para medirlas. Ahorita miramos en el caso del resorte una gráfica en la que vamos a comparar esos dos tipos de osciladores, el péndulo y el sistema masa-resorte. Bueno, entonces recuerden que esta es la ley de Hooke, la forma pues matemática de la misma, y recuerden que este signo menos que aparece aquí, ¿qué significa? Que va en dirección contraria hacia donde se está efectuando la fuerza, ¿no? Es decir, que la fuerza y el desplazamiento tienen direcciones contrarias o estrictamente hablando pues sentidos contrarios, ¿cierto? Eso es lo que me identifica pues el signo menos. Y esto se cumple también no solamente para el resorte, sino para cualquier otro oscilador armónico. Entonces tenemos dos osciladores armónicos que son los ejemplos pues más que vienen más fácil a la mente, el péndulo y el sistema masa-resorte. Bueno, ya nos había mencionado anteriormente la definición pues de período, la frecuencia también y la amplitud. Obviamente las unidades de la amplitud estamos hablando de una longitud, entonces en el sistema de SI hablaremos pues de metros. Aquí nos hablan de un reloj ideal, refiriéndose pues como a un reloj que tenga una precisión perfecta, sin embargo pues no hay tal cosa, pero un reloj pues que tenga una precisión, un grado de precisión alta, debe entonces cumplir que el período y la frecuencia, que ninguna de esas dos cantidades dependan de la amplitud. Ahora, algo que no había mencionado es la relación que hay entre período y frecuencia. El período es simplemente ¿qué? El inverso de la frecuencia. Usualmente, voy a escribirlo aquí en el papel para mostrarles pues la forma usual de denotar ese par de cantidades. El período por lo general se denota con una letra T mayúscula o muchas veces también simplemente con una letra P mayúscula. Y la frecuencia se denota usualmente con una letra F minúscula o con una letra griega que se llama nu y que es parecida a la V, pero no se deben confundir. Estas dos formas entonces son las formas usuales de referirse a la frecuencia. Y lo que les acabo de mencionar es el hecho de que el periodo se relaciona con la frecuencia de este modo. Es decir, el periodo es el inverso de la frecuencia. Lógicamente, pues ahí vemos que dimensionalmente, pues en términos de unidades es correcto pues la expresión. Sí. Díganme. No, que también se cumple al contrario, la frecuencia es lo inverso de la amplitud, entonces es contrario, porque la frecuencia es sobre el periodo. Frecuencia es igual es el inverso pues del periodo, sí. Exacto. O sea, F sería igual a 1 sobre T. Eso es consecuencia pues de la misma ecuación que le describí ahí. Bueno, ya esta animación pues tiene que ver con el mecanismo interno pues de los relojes de péndulo, porque es muy fácil fabricar un péndulo. Si tiene simplemente una cuerda, una pita, se le cuelga pues una masa cualquiera
y automáticamente pues usted tiene un péndulo. Sin embargo, en un reloj usted debe tener, debe proporcionar, o se debe caracterizar más bien porque tenga una oscilación continua, porque usted puede tener un péndulo que es muy fácil de fabricar, lo pone a oscilar, pero va a llegar muy rápido pues al reposo, es decir, va a llegar muy rápido a la posición de equilibrio. El mecanismo pues interno de un reloj, que es bastante complicado, se encarga de que las oscilaciones sean, digamos, que se mantengan pues por un tiempo razonable, y que ya cuando paren, es decir, que ya le toque pues uno darle la cuerda al reloj, pero que sea pues un tiempo razonable en el que se mantengan las oscilaciones. Aquí, por ejemplo, muestran el mecanismo pues como básico por el medio del cual se mantienen esas oscilaciones en un reloj de péndulo. Se tiene pues como una especie de soporte que aparece acá arriba, y se tiene una rueda dentada. Entonces este soporte, miren que lo que está haciendo es dejar pasar o dejar que la rueda dentada haga su recorrido, es decir, en este extremo la detiene y en este extremo digamos que la suelta, y eso lo va a hacer cada que el péndulo complete una oscilación. Ahora, ese mismo soporte que aparece aquí en la animación se encarga de darle un empujón al mismo péndulo. Entonces lo que hace es, digamos, como proporcionarle energía para que él pueda mantener esas oscilaciones con un pequeño empujón que le da al mismo sistema. También ahí no aparece, pero se tiene que en los relojes, este tipo de reloj, se tiene enrollada otra cuerda diferente a la rueda dentada, y atada a esa cuerda hay un peso, y a medida que se va dejando que la rueda dentada haga su recorrido, ese peso va a ir bajando, es decir, va a ir disminuyendo su energía potencial gravitacional, y cuando llega a su punto más bajo vamos a tener que el reloj o que el péndulo se va a detener. Entonces, por el hecho de uno darle cuerda al reloj, lo que hace es subir nuevamente ese peso, es decir, digamos como llenar nuevamente, entre comillas, el sistema de energía potencial gravitacional, que se va a ir transformando en energía pues de movimiento del péndulo mismo, aunque ya eso pues hace parte del detalle pues, o de los detalles del funcionamiento interno del mecanismo del reloj, que no es bastante pues complicado. A ver, una expresión, o la expresión más bien que se tiene para el periodo del péndulo, es la que aparece ahí en la pantalla. El periodo del péndulo entonces es igual a que una constante que es 2 multiplicado por el número pi, y esto multiplicado por la raíz cuadrada de ¿qué? De un parámetro que es la longitud del péndulo, que sería entonces la longitud, la distancia que hay desde, digamos, donde está colgada la cuerda hasta el centro de masa del objeto pues que me está constituyendo el péndulo. Y este otro factor de aquí es simplemente la aceleración de la gravedad. Miremos que dimensionalmente esté correcta esa expresión. Longitud de la cuerda. Bueno, repite la longitud. Profe, eso que está ahí adentro, LNGATH es la longitud de la cuerda, ¿no? Exacto, voy a escribirlo aquí en el papel para que se vea mejor. Ahí aparece pues con una palabra en inglés. Esta es la expresión, la misma expresión que aparece ahí. Esta L que hay aquí no es otra cosa que la longitud de la cuerda. Si tenemos en cuenta, vamos a dibujarlo aquí. Esa altura, ¿no? Lo mismo que la altura. Sería por ejemplo esta distancia. Digamos que esto es, digamos, no sé, el techo, por ejemplo.
la distancia que hay hasta, digamos, al centro de masa del objeto pues que me constituye el péndulo. Sería entonces ese parámetro L que aparece ahí en esa expresión. Este factor ya dijimos que es la aceleración de la gravedad. Ahora miremos que dimensionalmente sea correcto esto. Entonces miremos esto en términos de unidades. Aquí tenemos, bueno, esto es una constante, no tenemos ahí ningún tipo de unidades, pero aquí tendríamos que, vamos a reescribir la expresión, pero teniendo en cuenta solamente las unidades. En el numerador, ¿qué tenemos? Una longitud, ¿cierto? Entonces tenemos metros. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Metro por segundo al cuadrado. Exacto. Metro segundo a la menos 2, que es la misma cosa. Esto se va. ¿Y qué tenemos? Tenemos segundo al cuadrado, que no es otra cosa, como está dentro de una raíz, segundo. Entonces tiene pues sentido desde el punto de vista dimensional esa expresión. Vamos a volver a la presentación. Bueno, esta expresión de nuevo pues es válida para el periodo del péndulo, para cuando tenemos amplitudes pequeñas. Aquí dan un ejemplo pues de un ejemplo pues numérico para una longitud específica de un péndulo y un valor de la gravedad. Nos dicen que en cercanías a la superficie terrestre un péndulo de 1 metro, reemplazaríamos aquí el 1 metro, aquí reemplazaríamos ¿qué? 9.8 metros por segundo al cuadrado, y haciendo esto llegamos al resultado de que el periodo de tal péndulo sería de 2 segundos. Eso quiere decir que se demora 2 segundos, o se demoraría tal péndulo 2 segundos para completar un ciclo, hacer el recorrido pues entre los dos extremos. Bueno, miremos esta pregunta ahora, relacionada pues con lo que acabamos de ver. Entonces nos dicen, la situación es un niño en un columpio y preguntan, entonces eso lo podemos mirar pues como un péndulo, el columpio, y preguntan qué le sucede al periodo de un columpio si el ocupante se pone de pie. Se reduce, profe, porque la longitud se hace más corta. Exacto. Si la longitud, el niño se pone de pie, entonces ya sí entiende lo que dice el compañero de que la longitud del mismo se va a reducir o no. Mire que va a ser más corta la distancia que hay desde la parte pues superior hasta donde, hasta el centro de masa del niño, ¿cierto? Entonces se reduce la longitud del péndulo y de acuerdo pues a la expresión que tenemos, si se reduce ese parámetro, ¿qué va a pasar con el periodo? Volviendo pues a esta parte. Imagínense que esto se hace más pequeño. Si esto se hace más pequeño, ¿qué pasa con el periodo? Reduce. La respuesta es que el periodo se va a cortar. Se va a cortar. Exacto. Bueno, ahorita les mencioné que íbamos a mirar una figura en la que comparábamos los dos sistemas pues de armónicos simples que tenemos, que es el péndulo y el sistema masa-resorte. Esta figura es sacada de un libro de física básica cuyo autor es, uno de los autores es Sears. No sé si ustedes conocerán el libro. Aquí tengo pues varias figuras sacadas de ese libro. Bueno, entonces miremos aquí el movimiento de los dos sistemas. Creo que esta figura pues del péndulo, no sé si ustedes la alcanzarán a ver bien, está como algo borrosa. ¿Se alcanzan a ver bien esa figura o no? Más o menos. Bueno, el caso es que aquí tenemos que la amplitud, como les dije ahora, está representada por un ángulo. Aquí entonces nos presentan como el momento inicial, o vamos a analizar el movimiento de ambos sistemas en este extremo. En el péndulo lo vamos, digamos, supongamos que lo soltamos desde este punto. Profe, hay una pregunta, profe.
Sí. Profe, ese péndulo, cuando dice que la amplitud debe ser muy pequeña, estábamos hablando de magnitudes iguales o inferiores a 10 grados centígrados. Ve, a 10 grados, a 10 grados. Aproximadamente. Sí. Sí, más o menos. Okay, Ya superiores a esas se considerarían amplitudes grandes y no hablaríamos de movimiento armónico, sino anarmónico. Recuerden entonces que esa palabra anarmónica asocienla siempre con, en el contexto pues de los osciladores, con movimientos oscilatorios en los que el periodo del movimiento depende de cuál sea la amplitud del mismo. Bueno, entonces estábamos aquí mirando estos dos sistemas. El péndulo dijimos que lo soltamos desde aquí y el sistema masa-resorte dijimos, o vamos a suponer que lo elongamos y lo soltamos desde esta posición. Ahora, esta línea punteada que aparece aquí, ¿qué representa? Representa la situación en la que el resorte no está elongado, es decir, la posición de equilibrio del mismo. Bueno, aquí hay diferentes parámetros. Nos presentan el tiempo, nos presentan, aquí estoy señalándoles pues con el cursor, me estoy refiriendo a esta tabla que aparece aquí. Aquí nos presentan el desplazamiento, que lo miramos pues en términos de la amplitud. Esta tercera columna hace referencia a la rapidez del oscilador. Esta hace referencia a la aceleración del mismo. Y estas dos últimas columnas hacen referencia a la energía cinética, la primera, y a la energía potencial, la segunda. En el caso pues del péndulo estaríamos hablando de la energía potencial gravitacional, y en el caso del sistema masa-resorte estaríamos hablando de qué tipo de energía. Estoy refiriendo a la potencial. Repite la pregunta. Sí, que esta última columna hace referencia a la energía potencial. En el caso del péndulo, a la potencial gravitacional. ¿Qué tipo de energía potencial asociamos al sistema masa-resorte? Coeficiente de la situación elástica, ¿no? Teniendo en cuenta que, supongan que eso está sobre una mesa pues que no tiene fricción, una mesa horizontal, ¿qué tipo de energía potencial le asociamos a ese sistema? La energía potencial elástica. Exacto. Recuerden que la energía potencial elástica la asociamos de siempre precisamente con un cuerpo elástico que se deforma a partir de su posición de equilibrio. Aquí el más obvio, el ejemplo más obvio de eso es el resorte. Entonces, en esa posición inicial, ¿qué tipo de energía, cuando lo soltamos el sistema, cuál va a ser, qué tipo de energía va a tener el péndulo inicialmente? ¿Cómo va a ser la energía cinética? Profe, la energía cinética ahí va a ser igual a cero, en ese punto. Exacto, porque lo soltamos desde el reposo. ¿Y cómo va a ser la energía cinética del bloque? Pues del sistema masa o bloque resorte. Si también se suelta desde el reposo. Exacto. Entonces, esto se cumple, aquí miramos pues en la columna que aparece el valor de cero. ¿Cuál va a ser el desplazamiento a partir del equilibrio en ese punto? Va a ser igual a lo que se denomina como la amplitud, que es lo que aparece en esta columna. Aquí, no sé si alcanzarán a ver aquí en la parte inferior de la gráfica del sistema masa-resorte, aparecen una amplitud positiva y una amplitud negativa. Mire que aquí tomamos como referencia el punto o la posición de equilibrio, llamamos como el origen, y la distancia desde acá a este punto va a ser la amplitud, que va a ser la misma distancia que hay desde este punto hasta este otro punto que estoy señalando con el cursor, que es la misma amplitud, pero estamos hablando pues de una amplitud negativa de acuerdo pues a la convención que tomemos. Ahora, ya se soltó el sistema, entonces el sistema, cualquiera de los dos, va a llegar al equilibrio. Cuando llegan al equilibrio, ¿qué tipo de energía van a tener ambos sistemas? Energía cinética. Energía cinética, y la energía potencial va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el péndulo va a llegar a su posición más baja, ¿cierto? Y
el sistema masa-resorte va a estar ¿dónde? En la posición de equilibrio del resorte. Luego entonces no hay potencial elástica en esa posición. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al extremo opuesto? Que sería la tercera parte, pues. Nuevamente tenemos energía potencial Energía elástica, potencial, más no tenemos energía cinética. Exacto. Miren que aquí el tiempo lo están dividiendo en qué. A ver, aquí están analizando es un periodo completo. Entonces empezamos en 0, luego pasamos a un cuarto de periodo y estamos analizando es la parte donde tenemos un medio periodo. Luego ambos sistemas van a llegar nuevamente al equilibrio. Ahí la amplitud pues va a ser 0, el desplazamiento va a ser 0, pero la energía cinética va a ser máxima en esa posición nuevamente y la energía potencial va a ser mínima. Y eventualmente llegamos ¿a dónde? A la posición desde la cual partimos, ¿cierto? Inicial, ¿no? Exacto. Miren que estas dos figuras, la primera y la última, son las mismas. Entonces ahí se completó un ciclo para cualquiera pues de los dos sistemas. Ahora estos valores que aparecen aquí explícitos en las diferentes fracciones de periodo, a ver, ya pues se nos salen como del contenido del curso, porque tendríamos que examinar ya pues el movimiento armónico desde el punto de vista matemático. Aquí por ejemplo aparece una cantidad de la que no hemos hablado, que se conoce como frecuencia angular. O sea, para llegar a estas expresiones tendríamos ya que, digamos, darle un tratamiento más riguroso a este tema. Esta gráfica también es sacada del libro de Sears, hace referencia o se tiene pues una gráfica de energía. A ver, tenemos en el eje X la amplitud de un movimiento pues armónico simple en general, y en el eje Y tenemos la energía. Entonces miren que cuando el sistema... miren que aquí nos presentan la energía potencial como una curva azul. Sí, díganme. Era eso, profe, que la línea azul es la energía potencial y la línea verde es la energía cinética. Exacto, la curva verde es la energía cinética. La suma de ambas va a ser la energía mecánica, pues, que se mantiene constante. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema está en el equilibrio? ¿Cómo es la energía cinética en ese caso? Cuando digamos que tenemos una oscilación y el sistema pasa por el equilibrio. Miren que en ese punto la energía cinética alcanza un máximo. Lo estoy señalando aquí con el cursor. El máximo. Exacto. ¿Y qué pasa cuando está en los extremos? Es decir, cuando el sistema alcanza una amplitud ya sea positiva o negativa. Miren dónde encontramos a la energía cinética. Mínima. Es 0. Cuando pasa por esos puntos que podemos llamar puntos de retorno. Ahora, con la energía potencial se presenta lo contrario. Cuando el sistema pasa por el origen, por el equilibrio, pues, ¿qué pasa con ese valor? Miren que es igual a 0. Porque el sistema está en equilibrio en esos puntos. Pero cuando pasamos por los puntos de máximo desplazamiento o de amplitud, positiva o negativa, la energía potencial va a alcanzar un máximo. Es decir, ocurre todo lo contrario a lo que ocurre con la energía cinética en esos puntos de retorno. Esto pues es una gráfica general para el movimiento oscilatorio, para el movimiento armónico. No estamos limitándonos pues al caso del péndulo o del sistema masa-resorte. Va a pasar exactamente lo mismo en los dos. A ver, aquí nos hablan de un concepto o mencionan al menos una palabra nueva que llaman resonancia, aunque aquí en este contexto pues de esta diapositiva específicamente esa palabra resonancia la podríamos cambiar por frecuencia, es decir, referirnos al hecho de que muchos cuerpos en la naturaleza tienen frecuencias naturales.
Es decir, ellos están oscilando o van a oscilar, pero no van a oscilar de cualquier manera, sino que tienen unos modos o unos patrones de oscilación que están perfectamente determinados. Aquí nos hablan de resonancia en términos también de la energía. Dice que la energía puede guardarse como movimiento de una frecuencia específica, aunque es como muy ambigua esa parte, pues, ese segundo comentario que hacen ahí. A ver, ¿cómo vamos a hablar de resonancia? ¿Cuándo se presenta resonancia? Entonces imaginémonos primero un sistema oscilante. Sistema oscilante, o otra palabra que se utiliza también, es un sistema que vibra. Podemos hablar de oscilaciones o de vibraciones. Entonces imaginémonos primero que todo un sistema que tenga la posibilidad de oscilar o de vibrar. Ahora imaginémonos un agente externo que se aplica a ese sistema que tiene la posibilidad de oscilar. Puede ser una fuerza pues cualquiera. Y vamos a imaginarnos que esa fuerza externa o ese agente externo estamos aplicándoselo al sistema oscilante con una frecuencia. ¿Y cómo va a ser esa frecuencia? Esa frecuencia va a ser tal que sea la misma frecuencia natural de oscilación del sistema oscilante, debido a que los sistemas oscilantes tienen algo que se llama una frecuencia o frecuencias naturales de oscilación, a lo que me refería anteriormente. Son las frecuencias asociadas a los patrones o a los modos de vibración que tienen los sistemas. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza externa a un sistema oscilante, de tal manera que lo aplique con una frecuencia que se asemeje a la frecuencia o a una de las frecuencias naturales de oscilación del sistema oscilante, se va a presentar el fenómeno que se conoce como resonancia. Vamos a mirar algunos ejemplos en forma de video. Bueno, antes de eso, aquí en esta diapositiva aparecen las características pues principales de los osciladores armónicos en general. Entonces, la primera es que la fuerza restaurativa sea proporcional a la distancia que se desplaza el oscilador a partir del equilibrio. Esa es la primera condición esencial. La otra, bueno, y está representada obviamente con esta ecuación aquí, que nosotros la habíamos visto pues aplicada al caso del resorte, pero es una expresión general que se cumple para cualquier oscilador armónico. La otra es que el periodo sea independiente de la amplitud. Y los dos ejemplos pues más sencillos que se pueden tener son los dos de los que hemos hablado: el péndulo simple para pequeñas amplitudes y un sistema masa-resorte. Esta diapositiva es como un resumen pues de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora miremos algunos ejemplos de lo que les mencioné ahora, que es la resonancia. En este video aparece pues el sistema que se conoce como péndulo. En este caso tenemos simplemente un columpio, que también lo habíamos visto ahora. Entonces vamos a mirar el video como para que nos ayude a entender más, o mejor más bien, el concepto de resonancia. ¿Cómo es la velocidad del video? ¿Sí se alcanza? ¿Está muy lento o está normal? Muy lentísimo, profe. Pero se alcanza a ver pues como la situación, ¿o no? Sí, ese señor que está mojando al niño. Entonces miremos vamos haciendo pues la equivalencia entre lo que les estaba mencionando ahora y la situación que presenta el video. Les mencioné el hecho de que primero imagináramos un sistema oscilante. Aquí en este caso el sistema oscilante, o que tiene la posibilidad de oscilar, ¿cuál es? Es el columpio pues, donde está pues el niño. Ese es nuestro sistema oscilante. Y también les dije que se imaginaran una fuerza
un agente externo que estuviera perturbando a ese sistema oscilante. En este caso, ese agente externo, ¿qué es? Señor. El Señor, la fuerza del Señor. Es la fuerza que le aplica la persona al niño. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué sucede cuando se aplica la fuerza al péndulo? ¿Qué pasa con la amplitud del mismo? Permanece casi que constante. Pues, la misma. Sí. Muy similar, profe. A ver, claro que ahí en el video pues no ilustran pues el momento inicial, pero lo que podemos decir es que cuando se presenta, a ver, el momento de aplicación de la fuerza de la persona, ¿cuándo se da? Ya después de que el niño ya está oscilando, o sea, altera, perturba la oscilación del niño peladito. Mire que se da con una frecuencia igual a la frecuencia de oscilación del niño, ¿cierto? Cuando el niño alcanza, digamos, cuando el péndulo alcanza, digamos, su máxima amplitud, ahí en ese momento es cuando la persona aplica la fuerza o entra a jugar el papel la fuerza. Entonces, cuando hablamos de resonancia, esa es la clave, es la sincronización que se le dé a la fuerza con relación a la frecuencia de oscilación del sistema oscilante. Se presenta resonancia siempre y cuando se cumpla esa condición. Y a ver, ¿cuál es la característica de un sistema que esté en resonancia? La característica es que la amplitud del movimiento va a aumentar de manera notable. Si inicialmente tenía una amplitud pequeña y usted lo perturba con una fuerza, que la aplique con una frecuencia que se asemeje a la frecuencia natural de oscilación del sistema, va a lograr ¿qué? Va a lograr que el sistema aumente de manera significativa la amplitud. Y es lo que ocurre aquí. Mire que no es necesario que la persona esté aplicando una fuerza grande para que aumente la amplitud de oscilación del niño, sino que lo más importante es que no la magnitud de esa fuerza, sino cuándo aplica esa fuerza. O en otras palabras, que la frecuencia de aplicación de esa fuerza se asemeje o se iguale a la frecuencia natural de oscilación del sistema oscilante, en este caso del niño. Aquí lo describen también desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista de la energía. Mire que lo que nos dicen aquí es lo siguiente: la aplicación oportuna de una fuerza, y resaltan la palabra oportuna, transfiere energía aumentando la del sistema columpio bebé. Entonces se está aumentando la energía de ese sistema, de ese péndulo, por medio de la aplicación de esa fuerza externa. Entonces hay una transferencia de energía, ¿desde dónde? Desde ese agente externo hacia ¿quién? Hacia el sistema oscilante. Pero imaginémonos que la persona no está aplicando la fuerza justamente en ese instante, como aparece en el video, sino que aplica la fuerza, digamos, cuando el niño está en la mitad del recorrido. ¿Ahí qué pasaría? ¿Aumentaría la amplitud de oscilación del columpio o no? No, profe, disminuye. Ahí no aumentaría. ¿Por qué? Porque ya no es el agente externo el que le está transfiriendo energía al sistema oscilante, sino que se da lo contrario. El sistema oscilante le está transfiriendo energía ¿a quién? Al agente externo. Luego entonces eso va a tener como consecuencia que la energía obviamente del oscilador disminuya y que la amplitud del mismo oscilador vaya a disminuir. Entonces para que se presente resonancia, en otras palabras, para que se presente un aumento significativo en la amplitud, tiene que darse lo contrario, que el agente externo le transfiera energía al sistema oscilante, y eso se logra es sincronizando la aplicación de la fuerza con la frecuencia natural o una de las frecuencias naturales de oscilación del sistema oscilante. Bueno, aquí presentan otro ejemplo, pero ya nos están hablando de un puente.
Un puente es un sistema oscilante que también, cualquier puente tiene un conjunto de modos en los cuales va a estar vibrando u oscilando. Entonces, cuando se presenta una fuerza sobre el puente, y cualquier puente va a experimentar lo mismo, va a tener una frecuencia natural o un conjunto de frecuencias naturales de oscilación. Si las fuerzas externas que actúan sobre el puente se igualan a una de esas frecuencias naturales de oscilación, ¿qué va a pasar con la amplitud de oscilación del mismo? Es lo que pasa en el video. Miren que la amplitud aumenta notablemente debido pues a la acción que tienen las personas pues que están sobre él. En este caso son los agentes externos. Es lo que nos dicen aquí al final. El sistema gana energía si la aplicación de las fuerzas coincide con la frecuencia natural de oscilación. En otras palabras, que la aplicación de las fuerzas se dé con una frecuencia coincidente con la frecuencia natural de oscilación. Sí. ¿Nos repite eso tan amable? Sí, es simplemente lo que aparece pues aquí en la diapositiva, que el sistema va a ganar energía cuando la frecuencia de aplicación de las fuerzas coincida con la frecuencia natural de oscilación. En esta diapositiva aparece pues como una definición ya un poco más elaborada de lo que es la resonancia. Entonces lo que nos dicen es lo siguiente: la resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar o de oscilar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. Miren que esta definición nos la dan no en términos de frecuencia, que es como hemos estado hablando hasta el momento, sino que nos la dan en términos del periodo. Pero sabemos pues que la frecuencia y el periodo son un par de cantidades pues que están relacionadas. Ya vimos pues cómo de relación. Ahora, ahí no nos mencionan en esa definición lo que sucede o cuáles son los efectos o cuál es el efecto sobre el sistema oscilante cuando éste entra en resonancia. Ya lo mencionamos anteriormente. ¿Qué pasa con el sistema oscilante cuando éste entra en resonancia como consecuencia de la aplicación oportuna de una fuerza, pues de un agente externo? ¿Cómo es? Se extiende su amplitud. Aumenta la amplitud. La velocidad. Mira, aquí vamos a mirar otro video en la que también se presenta la amplitud, se presenta resonancia y como consecuencia el aumento de la amplitud, pero llevado pues a un extremo en el que la amplitud aumenta lo suficiente como para que el sistema sea destruido. En el video, bueno, no se tiene sonido pues en el video, pero lo que se tiene es simplemente una copa de vidrio, una copa pues de cristal que se pone al lado de un parlante, y ese parlante emite pues ondas sonoras, y resulta que la frecuencia de esas ondas sonoras se igualan a la frecuencia natural de oscilación de la copa. Si la copa de cristal, cualquier copa de cristal, usted la golpea suavemente, ella va a oscilar alrededor de una posición de equilibrio, con un conjunto de frecuencias características. Entonces lo que se hace en el video es producir las ondas sonoras por medio del parlante, de tal manera que esas ondas sonoras tengan una frecuencia que se ajuste o que se iguale a la frecuencia natural de oscilación de la copa de vidrio. Entonces vamos a ver lo que pasa cuando la amplitud, debido a la resonancia, se aumenta de una manera considerable. Ahí sí se alcanza a ver la forma en que está vibrando la copa, ¿o no? ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Mira que ahí está aumentando ya mucho la amplitud de oscilación del sistema, pues que es la copa.
y eventualmente si esa amplitud de oscilación es lo suficientemente grande ocurre lo que vimos ahí. ¿Sí lo vieron o no? Sí, profe. ¿O quiere que lo repita? Sí, repítalo. Profe, la copa está vacía, ¿cierto? Sí. Porque le están aplicando un sonido. Pero entonces la vibración de la copa está aumentando porque está aumentando el sonido, ¿cierto? Exacto, hay un sonido de una frecuencia determinada que se iguala a la frecuencia natural de oscilación de la copa. Entonces digamos el hecho de que permanentemente la copa está influenciada por ese sonido hace que la amplitud de oscilación de la copa aumente demasiado, y si aumenta lo suficiente pues pasa lo que pasó ahí, ¿sí? Llega a destruir el sistema. En este caso la copa pues se quebró. Este es otro ejemplo típico que ustedes van a encontrar en cualquier libro de física que les hable de la resonancia. No sé si ustedes lo habrán visto alguna vez, y es el puente de Tacoma Narrows, que es un puente que se construyó en, no sé, tal vez en los años 40, no sé, 40 o 50, y a los 4 meses se cayó como consecuencia del fenómeno pues de resonancia. Vamos a mirar el video. Sí, fue en 1940, ahí está la fecha. Bueno, se supone que el video tiene sonido, pero no está pues disponible. Ahí presentan pues la fase inicial cuando estaba construyendo y el día pues de la inauguración del mismo. Of its natural modes of vibration with a period of 5 seconds. Devuélvalo, profe. As you can see, this bridge was exceptionally long and narrow, over half a mile long, only 39 feet wide. It lasted just 4 months. During construction, we see the steel girders, 8 feet tall, which were supposed to stiffen the bridge against bending. However, some up and down vibration was observed during the entire useful life of the bridge. Here's opening day. On November 7th, the bridge suddenly went into a twisting motion. The wind speed was a steady 42 miles per hour. This was enough to keep the bridge oscillating in one of its natural modes of vibration with a period of 5 seconds. Dice que el periodo de vibración era de 5 segundos en ese instante. El agente externo ahí es el viento. A professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty,
along the nodal line, which is the center stripe of the roadway. Ahí hablan de que hay una persona en el puente, no sé si la vieron, lo que estaban diciendo pues ahí. It's remarkable that the girders were this flexible. This is photographed at normal speed. However, a collapse was inevitable after a little more than an hour of this. The car had been abandoned earlier. No one was injured in the whole affair. However, a small dog in the car was frightened and was afraid to come out, and he perished along with the bridge. The bridge was rebuilt using a stiffening truss instead of girders. The new bridge is completely stable. Ahí entonces se presentó también lo mismo que se presentó en el ejemplo de la copa, resonancia, donde el agente externo era el viento. Sí. Ah, era el viento, profe, eso fue provocado por el viento. Sí. El agente externo era el viento. Es decir, el viento no tenía pues una gran velocidad, sin embargo causó la frecuencia pues con la que estaba golpeando el puente, causó esa especie de movimiento torsional, ustedes lo vieron, que se igualaba a una de las frecuencias naturales de oscilación del puente. El puente tiene los puentes tienen tanto una oscilación, digamos, de arriba hacia abajo, pero también hay una especie de oscilación torsional, que es la que se presentó en este caso. Entonces, miren que se presenta el mismo fenómeno pues de la copa. En ambos casos se tiene una fuerza, digamos, externa que se aplica, que no necesariamente debe ser grande, pero que se aplica sincronizadamente, y eso eventualmente puede llevar a la destrucción del sistema. Voy a volver al de la copa a ver si se puede, a ver si tiene el sonido. Bueno, entonces, ya habiendo visto esto de la resonancia, vamos a pasar a mirar otro ejemplo de otro tipo de reloj diferente al de péndulo, y es el que llaman reloj de rueda de balance, que ya no es sensible a la gravedad. El periodo del otro reloj se veía afectado por la gravedad.
entonces el periodo del mismo se va a ver afectado dependiendo del sitio en el que nosotros tengamos el péndulo. Cuando hablamos de un reloj de rueda de balance, estamos hablando de un reloj que no funciona con un péndulo, sino que funciona con una especie de resorte helicoidal, como el que aparece aquí en la figura, que a propósito también se saca, o fue sacada del libro de Sears. Esto sería como una parte del mecanismo interno de ese tipo de reloj. Aquí en la parte gris representa el resorte helicoidal, que le imprime un movimiento rotacional a esta rueda que aparece aquí en color naranja, que es lo que se conoce como rueda de balance. Entonces miren que la amplitud aquí en este tipo de reloj también se mide ¿con qué? Se mide con un ángulo. Y ya no estamos hablando aquí de una fuerza, sino de un torque que se le aplica ¿a quién? A la llamada rueda de balance. Pero se cumple también la característica principal del movimiento armónico, el movimiento armónico en general. Si ahorita hablábamos de que la fuerza debía ser o debe ser directamente proporcional al desplazamiento, aquí hablamos de que el torque aplicado a esta rueda de balance debe ser directamente proporcional ¿a quién? Al desplazamiento angular de la misma rueda de balance. Ahí está pues desde otro punto de vista, otra figura pues que representa ese mecanismo, que de nuevo es un mecanismo pues bastante complicado. Entonces ese resorte helicoidal que aparece aquí en la figura, en esta parte, estoy señalándolo aquí con el cursor, que es la misma figura pues anterior, es la que se encarga entonces de hacer que esta rueda de balance, que es esta que estoy señalando con el cursor, que esa rueda de balance esté rotando. Esta flecha pues representa el movimiento al que estaría sometida la rueda. Ahora, el mecanismo interno también cuenta con una rueda dentada, con una especie de soporte, al igual pues que el reloj de péndulo. Estas son las características entonces principales o generales pues de los relojes de rueda de balance. Entonces simplemente recordar que este tipo de reloj no tiene problema pues con la gravedad. Va a ser el periodo va a ser el mismo independientemente de dónde se esté utilizando el reloj, a diferencia del reloj de péndulo. Ahora, este resorte helicoidal es el que provee la fuerza restaurativa para la rueda de balance. Esta ecuación sería la ecuación equivalente que tenemos en este caso, donde ya tenemos es un torque que es directamente proporcional al desplazamiento angular de la rueda de balance. Ahora, esta constante que aparece aquí sería la constante de torsión asociada a ese resorte helicoidal. También se cuenta con un resorte principal, nos dicen que mantiene la tensión sobre la rueda dentada, se están refiriendo a esta rueda dentada de la figura, y es la que necesita tensarse con frecuencia, lo que sería pues equivalente a darle cuerda al reloj de péndulo. Les voy a escribir la expresión que se tiene para el periodo de un sistema masa-resorte. Voy a volver al papel. Aquí pues anteriormente les había escrito la expresión para el sistema pues del péndulo. Para el sistema masa-resorte lo que tenemos es lo siguiente. Es una expresión parecida, pero los parámetros aquí van a ser diferentes. Ahora, algo que vale la pena notar es que para el periodo de un péndulo, miren que este no depende de quién, no depende de la masa del péndulo, solamente depende de la longitud y de la aceleración de la gravedad. No importa entonces el tamaño del objeto que usted le cuelgue al péndulo, si la longitud se mantiene igual y la aceleración de la gravedad es la misma, el periodo va a ser el mismo, no depende de la masa, a diferencia del sistema masa-resorte. Entonces recuerden que esta expresión que les acabé de escribir acá
es el período para el sistema masa-resorte. Este factor que aparece aquí es ¿qué? Es la masa del bloque atado al resorte. Y este factor del denominador es ¿qué? Es la constante elástica. Elástica al resorte, ¿no? Exacto. Ahora, dimensionalmente, ¿qué tendríamos aquí? Para mirar pues que efectivamente tenga sentido la expresión que estamos escribiendo ahí. Obviamente debemos llegar a que tiene unidades de ¿qué? Metros, la constante. No, estoy hablando del periodo. Estoy analizando esta expresión. Segundo, profe. Entonces miremos aquí. Aquí tenemos ¿qué? Metros. Recuerda que está en la masa del bloque, del objeto que está atado al resorte. Entonces sería kilogramos. Tendremos kilogramos y en el denominador tenemos ¿qué? ¿Cuáles son las unidades? Al cuadrado. ¿Cuáles son las unidades de la constante? Al cuadrado. O sea, tenemos kilogramos newtons por metro, ¿cierto? Sí. Newton sobre metro, perdón. ¿Sí lo recuerdan? Las unidades de la constante del resorte son newtons sobre metro. Sí. O sea que, en otras palabras, es newtons multiplicado por ¿qué? Por metro a la menos 1. ¿Y esto es qué? Vamos a escribirlo acá abajo. Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Exacto. Kilogramo, metro, segundo a la menos 2, y eso multiplicado por ¿quién? Por metro a la menos 1. ¿Sí se alcanza a ver bien ahí? Sí, profe. Se cancela kilogramo con kilogramo, metro Esto con se metro va. a la menos 1. Y esto se va. Y ese segundo al cuadrado pasaría al numerador y se saca la raíz y quedaría Aquí segundo. tenemos raíz de ¿qué? De segundo al cuadrado, o sea que nos queda segundos. Entonces es válida perfectamente desde el punto de vista dimensional esa expresión. Vamos a volver a la presentación ahora. No sé, yo creo que no. A ver, ya vamos a... Un momentico, tan amable. Sí. Bueno, recordando la expresión que les acabé de escribir para el periodo del sistema masa-resorte, ¿cuál creen ustedes que sería la expresión para este caso, el reloj de rueda de balance, el que funciona con un resorte helicoidal? Sería totalmente análoga a la expresión del sistema masa-resorte. Sin embargo, aquí lo que tenemos es, ya no tendríamos la masa en el numerador, sino que tendríamos el momento de inercia de la rueda de balance, y en el denominador tendríamos la constante de torsión, aunque eso pues no lo vamos a utilizar, no lo vamos a utilizar, o no le vamos a dar pues la importancia que vamos a darle al periodo para el péndulo y para el sistema masa-resorte. Bueno, aquí nos hablan de otros relojes ya mucho más precisos y más modernos, que son los que funcionan con cristales de cuarzo. El cuarzo es un material que se denomina piezoeléctrico, porque tiene la característica de que si usted los estimula mecánicamente, es decir, digamos que usted le dé un pequeño golpe, ¿él cómo va a responder? Va a responder por medio de un pulso eléctrico. Entonces, a un estímulo mecánico, él va a responder con una respuesta eléctrica, y lo contrario también se cumple. Si usted al cristal de cuarzo lo estimula con una corriente eléctrica, con un pulso eléctrico, ¿cómo va a responder él? Él va a responder con una vibración, es decir, va a tener una respuesta mecánica. Entonces, de nuevo,
usted estimula al cristal con mecánicamente, él le responde de manera eléctrica. Y lo contrario, si lo estimula eléctricamente, él le responde mecánicamente. Y esa es la característica de los osciladores de cuarzo, y de eso saca ventaja los fabricantes pues, de relojes. Sí. Entonces uno puede hacer un generador de energía con cuarzo. Un generador de energía con cuarzo. Por decir, teniendo pues un molino de agua y baterías de cuarzo, producir energía. Pues a ver, no sé hasta qué punto será viable. Una de las aplicaciones pues es la obvia que tenemos aquí, que es la de simplemente la fabricación de un reloj por medio de un cristal de cuarzo. Ahora, esos impulsos eléctricos que se le puede que se sacan de, digamos, de estimularlo mecánicamente, generalmente se utilizan dentro del mismo reloj para poner a funcionar motores que controlen el movimiento de las manecillas del reloj. Entonces se puede utilizar ese tipo de cristales para poner en funcionamiento, como les dije, en este caso pues motores que controlen el movimiento de las manecillas, pero también podría, no sé, darse pues en otro tipo de aplicación. Bueno, aquí se tiene el funcionamiento de los relojes de cuarzo, tiene necesariamente un circuito eléctrico. Entonces, inicialmente, el cristal de cuarzo se estimula por medio de un impulso eléctrico, por medio del circuito, y ya dijimos que él va a responder de forma mecánica, es decir, va a empezar a oscilar alrededor de una posición de equilibrio. Ahora, a su vez, esas oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio van a generar ¿qué? Una respuesta eléctrica, o sea, va a tener un pulso eléctrico, y ese pulso eléctrico, les repito, usualmente se utiliza dentro del mismo reloj para el funcionamiento, el mecanismo interno del mismo, como por ejemplo con la utilización del motor que les hablé ahora. Ahora, esa frecuencia que aparece ahí es la frecuencia típica pues, de oscilador de un reloj de cuarzo. Ahí nos hablan de 32.768 Hz. Ahora, ¿qué significa esa palabra Hertz? O esto que aparece aquí. HZ, es la abreviación para la... Eso no es un Hertz, no es como uno sobre segundo, algo así. Exacto. Uno sobre segundo, segundo a la menos uno, es lo mismo que Hertz, que son las unidades pues usuales que tenemos para la frecuencia. Y ese entonces es el valor típico para un cristal de cuarzo pues con el que funciona un reloj. Las frecuencias entonces son mucho más altas que las frecuencias pues asociadas con los tipos de relojes que miramos anteriormente. Aquí está pues la característica principal del oscilador de cuarzo, el hecho de que es un material piezoeléctrico, y nos hablan ahí pues de un acoplamiento mecánico eléctrico. Aquí hacen la analogía del cristal de cuarzo como un sistema de resortes y de masas, en donde las masas que aparecen ahí serían como cada una de las partes en las que se podría dividir el resorte. Y esa forma de vibrar o esa forma de oscilación que presentan en la animación pues de esos sistemas masas-resortes, sería la forma como estarían vibrando cada una de las partes del cristal de cuarzo cuando se estimula, por ejemplo, eléctricamente. Ellos empiezan a oscilar alrededor de una posición de equilibrio. Solamente pues que en este caso las frecuencias de oscilación son muy grandes. Pero se tiene aquí básicamente pues de lo que hemos hablado pues hasta el momento, o durante toda la presentación, que es el movimiento armónico simple. También hay fuerza restaurativa, también hay desplazamiento a partir del equilibrio, entonces seguimos hablando del mismo tipo de oscilador. Bueno, aquí hablan de otras características de los relojes de cuarzo, y es el hecho de que, bueno, ya habíamos mencionado los pulsos electrónicos como consecuencia del estímulo mecánico,
Pero también se tiene la ventaja con estos relojes que funcionan con cuarzo, que no sufren, es decir, la expansión térmica que sufren con cambios de temperatura no es tan significativa como si lo es en el caso de un reloj de péndulo o un reloj que funcione con rueda de balance. Entonces aquí no es tan significativa esa influencia que tiene la temperatura. En los relojes anteriores la temperatura sí puede tener a llegar consecuencias en el periodo de los relojes. Recordando pues lo que vimos o lo que se mencionó hace unos días acerca de la expansión térmica. Recuerden que se da expansión térmica cuando aumenta la temperatura. ¿Debido a qué? Debido a que cada par de átomos van a estar vibrando con amplitudes más grandes, entonces la separación promedio entre ellos va a ser más grande, y eso macroscópicamente se va a traducir ¿en qué? En que el objeto se va a expandir o se va a dilatar, pues en otras palabras, la dilatación o expansión térmica de la que se habla. Bueno, miremos esta pregunta que tiene que ver pues con los relojes de los que hemos hablado. Vuelve un momentico, esta la un momentico más. Sí. Bueno, ahora sí miremos esta pregunta. Entonces nos presentan 3 relojes ahí: el reloj de péndulo, el reloj de rueda de balance y el de cuarzo. Le preguntan cuál reloj debería llevar a la luna, teniendo en cuenta pues las características de cada uno. El de cuarzo, profe. El de cuarzo no se va a ver influenciado pues por el cambio en la aceleración de la gravedad. El de rueda de balance, recuerden que tampoco se ve influenciado por el periodo del reloj de rueda de balance no se va a ver afectado por la gravedad tampoco. Es por eso que un reloj de pulsera, por ejemplo, que usualmente funciona con rueda de balance, solo puede tener en diferentes orientaciones, ¿cierto? Pero sí va a tener problema con el reloj de péndulo. ¿Por qué? Ya vimos desde el principio que se tiene que a medida que aumenta la aceleración de la gravedad, si se aumenta, o qué va a pasar con el reloj, con el periodo del péndulo, pues con el que funciona el reloj. Si aumenta, si lo llevamos a un lugar donde la aceleración de la gravedad tiene un valor mayor. Profe, ¿él se quedaría quieto o no? ¿Por qué? Si se aumenta la aceleración de la gravedad. Recuerda que depende de qué. Depende de la longitud y depende de la gravedad, el periodo del reloj de péndulo. Por eso, profe, pues al aumentar la gravedad, el péndulo no tiende como a... El periodo, pues disminuiría el periodo. Ajá, disminuiría el periodo. Más grande. Tiende hacia la superficie del planeta. Suponiendo que la gravedad es mucho mayor. Si disminuye el periodo, lo que ocurre si aumenta la gravedad, disminuye el periodo, o sea que se demora menos en completar el ciclo. Si aumenta si disminuye la gravedad, como ocurre en la Luna, que es aproximadamente 1/6 de la de la Tierra. Entonces se demora más. No. Sí, señor. Sí, se demora más en ir de un lado a otro. Aumenta, o sea que se demora más en completar los ciclos. Bueno, otro tipo de relojes ya mucho más modernos, que son los llamados relojes atómicos, y el principio pues de funcionamiento es mucho más complicado, porque ya se refieren a procesos que ocurren dentro de los átomos mismos, y específicamente al cambio de niveles de energía que sufren los electrones dentro de ellos. Lo que se llama pues estados cuánticos.
para hablar de eso pues ya tendríamos que tener muchas más herramientas, pero en forma general los electrones van a estar cambiando de estados de energía. La frecuencia con la que sufren esos cambios se aprovecha para la fabricación de los llamados relojes atómicos. Son frecuencias o se tienen pues movimientos muy precisos, entonces se utilizan este tipo de procesos atómicos para, por ejemplo, definir o establecer estándares. El estándar pues que se tiene o que se estableció con los relojes atómicos es la definición de segundo, y es la que aparece en este recuadro de aquí. Ahora, esto no nos dice pues a nosotros mucho porque no tenemos las herramientas para entenderlo. ¿Un segundo es igual a cuánto, profe? ¿Perdón? ¿Un segundo es igual a cuánto? Léame ese número. No, es que no se ve, profe, por un recuadrito que tenemos ahí en la pantalla, entonces no nos deja ver lo que aparece en ese pequeño cuadro. A 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente al estado base de la transición hiperfina del cesio-133, un isótopo. Como les dije, ese número no nos dice, o esa definición no nos dice nada, pues por el hecho de que no tenemos pues las herramientas para entenderlo, pero debido pues a la precisión tan grande y a las frecuencias tan exactas que se tienen en este tipo de relojes, es que se utilizan pues para fabricar o para crear estándares, y en este caso pues la definición del segundo. Entonces les repito, aquí simplemente se tiene, o de manera pues muy breve, se tienen el aprovechamiento de las transiciones energéticas de los electrones para crear ese tipo de relojes. Aquí en esta animación pues que tampoco nos dice mucho, se da pues la transición entre ambos, o se ilustra pues la transición entre un par de niveles de energía. ¿Cómo hacen para que una máquina cambie de un segundo a otro segundo calculando todos esos 9.000 millones de seguidores? Perdón, repítame la pregunta, por favor. Un segundo son 9.190 millones de periodos. ¿De qué? No sé. Bueno, ¿cómo hace para calcular eso? ¿Cómo hace una máquina para calcular eso y más el estado de crudo? Bueno, ya el mecanismo interno de funcionamiento yo pues tampoco lo conozco. Esto es una forma pues muy general de referirnos a eso. No sé pues exactamente cómo sería el mecanismo de funcionamiento. Aquí yo si hay, por ejemplo, no está la diapositiva, por lo general son máquinas bastante grandes pues cuando hablamos de relojes atómicos, pero se nos sale pues de las manos hablar pues de los detalles del funcionamiento de los mismos. Aquí nos hablan de una aplicación que se tiene de diferentes relojes y es el funcionamiento del sistema de posicionamiento global. Me imagino que ustedes habrán escuchado hablar de él, el denominado GPS, que son un conjunto de satélites que están orbitando la Tierra. Son aproximadamente, creo que son como 27 satélites que conforman ese sistema. Entonces un receptor de GPS funciona tanto como pues hace uso de relojes de cuarzo, como también de relojes atómicos, para darle a uno la posición exacta pues en la que se encuentre teniendo pues uno de estos aparatos, un receptor. Aquí lo que vamos a ver si funciona esta animación que hay aquí. De manera muy básica pues explican el funcionamiento de ese sistema de posicionamiento. Aquí nos dicen que para localizarse a sí mismo el receptor de GPS debe encontrar la distancia que hay desde él hasta 3 satélites diferentes.
Ahí ilustran pues los tres satélites. Entonces lo primero que hace es asociar una esfera imaginaria cuyo centro va a ser el primer satélite y cuyo radio va a ser la distancia que hay desde el satélite hasta la posición donde está el receptor. Lo segundo es asociarle una esfera similar al segundo satélite. Entonces, las posibles ubicaciones que va a tener el receptor, que se encuentra pues obviamente en la Tierra, va a ser un punto que va a ser la intersección de las dos esferas, un punto sobre esa intersección. Ahora, si se tiene que asocia una esfera imaginaria a un tercer satélite, ya se tiene que reduce ese número posible de ubicaciones del receptor a dos, una que va a estar en la Tierra y otra que va a estar en el espacio. Obviamente la ubicación del espacio se descarta y ya se tiene entonces la ubicación exacta del receptor en la Tierra. Eso creo que se conoce como triangulación, por el hecho de que se utilizan tres satélites. Aunque ya eso es un ejemplo pues en el que nos salimos pues obviamente del tema. Aquí lo básico pues de la presentación es el movimiento armónico, la idea de resonancia, saber cuáles son las condiciones para que podamos hablar de movimientos armónicos simples. Aquí pues a manera de resumen aparecen como las ideas pues principales. Y recordar pues esos parámetros de los que hablamos, la amplitud, el período, la frecuencia. Recordar el hecho de que para un oscilador armónico no hay dependencia, el período no va a depender de la amplitud de oscilación. Y también recordar la otra condición, que es que la fuerza restauradora debe ser directamente proporcional al desplazamiento a partir del equilibrio. Bueno, vamos a terminar entonces la presentación por hoy. En la próxima clase hablaremos del movimiento ondulatorio.